Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, la noticia del día es la que más se destaca, la presentación que hoy hizo el presidente de nuevo sobre el problema energético, dentro del problema energético el problema de las tarifas y el problema del consumo de energía, y una interpelación muy fuerte al peronismo no kirchnerista, y una acusación previsible desde el punto de vista conceptual, no tan previsible que lo haya dicho él como presidente, a Cristina Kirchner. Habrá muchas discusiones alrededor de esta presentación de Macri de hoy. Preguntas, sobre todo, cuestionamientos. ¿No llega tarde ya a hablar de tarifas después de 2 años, de más de 2 años de que empezó el gobierno? Estos argumentos no tendrían que haber sido explicitados mucho antes. Un presidente tiene que hablar de si hay que cambiar los focos convencionales por LEDs. No hay ministros para eso. No está pagando Macri el costo político de un diseño del gabinete donde los ministros tienen poco predicamento, poco volumen. Después hay otros cuestionamientos. Hay, frente a la oposición, una especie de circunstancia de que todo lo que diga Macri hoy será usado de su contra. Inclusive hay algunos que se preguntan si hay algún amigo del presidente que haya comprado una empresa que fabrica LEDs. Miren hasta dónde llegan los cuestionamientos. Vamos a dejar esto de lado para tratar de entender cuál es la lógica del momento político alrededor del problema energético, alrededor del problema del déficit fiscal, que es de lo que volvió a hablar hoy el presidente. ¿Por qué? Porque detrás de estas discusiones aflora nuevamente no solo un nuevo mapa de poder, que es el que se configura en la Argentina a partir de las últimas elecciones parlamentarias, sino la discusión del año 2019. Vamos a tratar de entender cómo las tarifas y eventualmente la discusión fiscal que está en el corazón del acuerdo con el fondo, forman parte o son excusas para ese juego de poder ajedrecístico, si queremos, como todo juego de poder cuando está la política de por medio. Mauricio Macri, Cambiemos, logró algo muy importante en las elecciones del año pasado, en las parlamentarias. Vencieron a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, a partir de ese momento, empezó a ser una figura mucho más marginal de la política argentina. Inclusive ella acentuó esa marginalidad porque estratégicamente se ocultó. Esto tiene 2 consecuencias, entre otras, para el propio Macri. La primera consecuencia es que ya la política no se organiza como se organizaba hasta ese momento, kirchnerismo-antikirchnerismo. Desaparece el término o el polo kirchnerista, explica mucho menos que antes su actividad, su presencia, y queda otra contradicción en el centro de la escena, que es Macri contra Macri, casi Macri solitario, Macri compitiendo contra sí mismo ¿en qué? En si cumple o no sus promesas. Por eso cobra esta dimensión, esta actualidad, esta importancia, esta potencia adquiere el problema de la inflación. Y ligado al problema de la inflación, el problema de las tarifas y del costo del ajuste. Ya Macri no tiene el argumento de decir, acompáñenme, denme el consenso que necesito porque estoy peleando contra Cristina, porque ya no está peleando contra Cristina porque la venció. Probablemente haya una segunda consecuencia para el oficialismo de esta desaparición relativa de Cristina Kirchner y de su grupo, que es que Cristina, el kirchnerismo, justificaba en gran medida algunas asociaciones dentro de Cambiemos. ¿Estaría Carrió con Macri si no fuera porque del otro lado estaba Cristina Kirchner? Y había que, dicho en el lenguaje de Cambiemos, evitar que esto se convierta en Venezuela. ¿Estarían los radicales al lado de Macri si no fuera porque querían vencer a Cristina Kirchner y terminar con el kirchnerismo? La pregunta al revés. Saco a Cristina como factor. ¿No se reblandece la alianza? ¿Cambiemos no empieza a tener problemas de adhesión de unos a otros?
La inminencia de un ajuste más fuerte no agudiza esos problemas. En definitiva, no tendrá Cambiemos que renegociar su contrato interno. Esto es lo que vimos que aparece con los primeros cuestionamientos de Radicales y de Carrió a la política de tarifas, justamente, que después habilitan al cuestionamiento del peronismo. Ahora, la siguiente consecuencia de esta pérdida de poder relativo muy importante de Cristina Kirchner es que el PJ no kirchnerista también se endurece. Empieza a querer ocupar el espacio que deja vacante el kirchnerismo. Y de ser una propuesta de alternativa a Macri, se va convirtiendo de a poco, y las tarifas son ese gran paso, en una propuesta de oposición a Macri, y en todo caso de obstrucción. Claro, la crisis cambiaria, ahora le agregamos el último episodio, que es la crisis cambiaria que aparece o se lanza o se desata a partir del 25 de abril, esa crisis cambiaria agudiza este problema. ¿Por qué? Y porque de esa crisis cambiaria surge un gobierno que tiene más dificultades para cumplir sus promesas. De hecho, la inflación va a seguir siendo alta y el crecimiento va a estar puesto en tela de juicio. En todo caso, en el mejor escenario va a ser menor. Por lo tanto, este PJ no kirchnerista empieza a ver que el largo desierto que tenía que cruzar, que originalmente tenía término en el 2023, se le acorta y empiezan a pensar como una fecha posible el 2019, como una fecha posible de acceso al poder, por lo menos a través de un balotaje. Quiere decir que cambió todo el cuadro. Las categorías con que mirábamos la política entre el 2015 y el 2017 empiezan a estar vencidas y tenemos que mirar todo de nuevo. Claro, el discurso de Macri no se entiende, el discurso de hoy, sin este contexto, donde él necesita resucitar a Cristina, por eso la nombra, e involucrar a este nuevo PJ que se le opone con Cristina. Y le dicen, ustedes van a seguir pendientes u obedientes a las locuras de Cristina Kirchner. Parece que después en el comunicado oficial de este mismo discurso desaparece esta alusión personal. Y lo bien que está que desaparezca, porque toda la oposición al kirchnerismo se quejaba de que Cristina y Néstor Kirchner usaran el atril presidencial para hacer alusiones personales. Si estaba mal entonces, sigue estando mal ahora. ¿Por qué es tan importante la cuestión de las tarifas? Por algo que ya sabemos. Reducir los subsidios, que es la otra cara de aumentar tarifas, es casi la única llave que tiene el gobierno para ordenar las cuentas fiscales. Esto que era importante cuando llegó, se vuelve más importante ahora, en el marco de la discusión con el Fondo Monetario Internacional, que pide o hace más evidente la necesidad de ordenar las cuentas fiscales. Por lo tanto, la ley que impide el aumento de tarifas tal cual como lo pensó el gobierno en diputados, ahora en el Senado es más importante todavía y si se quiere más agresiva, porque en el medio estuvo esta crisis financiera que nos lleva finalmente, mal o bien, con una decisión correcta o incorrecta, al Fondo Monetario Internacional, con el cual Duhovne termina discutiendo de cuestiones fiscales. Dicho de otra manera, si reducir los subsidios era muy importante antes de la crisis, después de la crisis, para la visión del gobierno es mucho más importante. ¿Qué objeciones tiene el gobierno frente a esta ley que se va a aprobar aparentemente en el Senado si no cambian las cosas de acá a pasado mañana? Bueno, dos objeciones muy relevantes, importantes. La primera, ¿es potestad del Congreso fijar las tarifas o es potestad del Poder Ejecutivo? Toda la doctrina constitucional, más los fallos de la Corte, indican que es una potestad del Poder Ejecutivo, que el Congreso lo que hace es fijar un marco regulatorio, pero que después dentro de ese marco es el Poder Administrador el que decide cuál es el costo y el precio de los servicios públicos. Por lo tanto, el Congreso le estaría arrebatando una función inconstitucionalmente al presidente. La segunda objeción es tan importante o más importante que la primera, que es, ustedes me dicen que no reduzca estos subsidios, que no ahorre este dinero, ustedes legisladores, ustedes el peronismo, pero no me dicen cómo voy a reponer los recursos que no ahorro. Y esto es más grave todavía porque ustedes, el peronismo,
aprobaron como Congreso un presupuesto que supone esta quita de subsidios. Entonces, no solamente están yendo contra el presupuesto que aprobó el propio Congreso, sino que además no le dicen al Poder Administrador cómo reponer los recursos que ustedes le están quitando. Dicho de otra manera, están violando la Ley de Administración Financiera. Estos dos argumentos son dos argumentos que permitirían plantear la inconstitucionalidad de esta ley. Y aquí el gobierno se podría encontrar frente a un dilema que no sé si lo ha descubierto. No sé si la cabeza de Macri está pensando en este dilema. ¿Qué es? ¿Me conviene vetar? ¿El veto está hecho para leyes constitucionales e inconstitucionales o solo para leyes constitucionales? ¿Le conviene vetar o le conviene ir a los tribunales a pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley? Son dos caminos distintos, ¿sabe por qué? No solamente porque conceptualmente son distintos, sino porque el veto trae detrás protestas sindicales, manifestaciones, conflicto social. Posiblemente la inconstitucionalidad no. Bueno, aquí seguramente hay un dilema que en algún momento el gobierno lo descubrirá. Este es el problema de las tarifas ligada al Congreso. Detrás de este problema de las tarifas, el Congreso y Macri, aparece otro problema que está aflorando también, novedosamente, la interna del PJ. Porque de golpe, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, que es, presumimos, un candidato a presidente del PJ, dice: yo juego otro partido. Como si tuviera otra hipótesis sobre lo que le va a pasar a Macri. Como si Urtubey no lo viera tan agotado a Macri como lo ven otras facciones del PJ después de esta crisis financiera. Dice: yo voy a seguir en mi juego, que es decir, yo quiero ser una alternativa posterior a Macri, pero no obstruirlo hoy. Y presenta su propio proyecto, donde no plantea la regresión al año pasado en el sistema de tarifas. Solo pide bajar el IVA en la boleta de la luz y del gas. Y Cambiemos se pliega a la postura de Urtubey. Claro, esto produce una crisis dentro del bloque de senadores peronistas que conduce Pichetto. Una crisis que tiene que ver con el bloque de senadores y que pega en la interna peronista. ¿Por qué? Y porque un grupo de senadores ligados a Urtubey, entre los cuales está el hermano de Urtubey, que fue un gran aliado de Pichetto durante todo este tiempo, que preside nada menos que la Comisión de Acuerdos, que es representante del Congreso en el Consejo de la Magistratura, se aparta de la posición oficial de Pichetto. Con lo cual Pichetto queda con menos senadores para pelear su posición frente a Cristina y a los senadores del kirchnerismo. Pero esto repercute también en la interna peronista. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, ese cuadro que veíamos en esa interna que viene desde la reunión de Gualeguaychú, el viaje a Córdoba, todo lo que viene haciendo, sobre todo Miguel Pichetto dentro del peronismo, que era imaginar una primaria el año que viene donde competían Massa, Urtubey y eventualmente De la Sota, da la impresión de que Urtubey no forma parte de ese juego. De hecho, iba a haber un acto sindical donde él iba a participar junto con Pichetto y con Massa y pidió la exclusión de Massa. Entonces, la configuración que va adquiriendo este peronismo no kirchnerista también empieza a hacer ruido. Y esto le genera un segundo problema a Pichetto, que es, bueno, ¿para qué candidato trabajamos? ¿Por qué es importante esto? Porque si el peronismo no kirchnerista empieza a obstruir a Macri, empieza a convertirse en la voz de los desencantados o de los enojados con Macri, muy probablemente, si no tiene un candidato, le vaya llevando votos a Cristina, que es la que mejor expresa esa posición. Esto es lo que hace que haya muchos dirigentes del peronismo no kirchnerista que en ausencia de un candidato, ahora que se les aleja Urtubey y se pone cerca de Macri, empiezan a mirar, ¿sabe qué? La cuenta de Twitter de Marcelo Tinelli. Hay que mirar esa cuenta, porque de golpe se politizó. Y Tinelli empieza a mandar mensajes políticos, a retuitear mensajes económicos, a seguir el precio del dólar y a hablar, ¿sabe de qué? De tarifas. En una posición que es convergente con la de Pichetto, con la de Bocio, con la de Massa, con la del peronismo, que no es Cristina, que tampoco es Urtubey. Y en medio de todo esto aparece la esposa de Tinelli
discutiendo con Urtubey por la cuestión del aborto en Salta. ¿Será todo casualidad? ¿O Tinelli empieza a ser visto por algún sector del peronismo, y él admite ser visto también, como una especie de Trump, como un candidato posible desde afuera de la estructura política? Él, que ya quiso conducir la AFA, ¿querrá conducir el país? Son preguntas absolutamente prematuras. Pero hay que mirar esa cuenta de Twitter. ¿Por qué? Porque hay gente del PJ que la está mirando. Tenemos entonces el problema de Macri, el Congreso y las tarifas. Tenemos el problema de la interna del PJ que empieza a reconfigurarse, con peronistas que creen que Macri todavía sigue vivo y tiene futuro y creen que sigue siendo viable ser aliado de él. Peronistas que dicen, apuremos el paso a una oposición más dura porque tenemos el 2019 a la mano. Y además aparece otra dimensión del problema de las tarifas. ¿Que cuál es? Que la cuestión de las tarifas, escondiendo una cuestión fiscal, es un espejo que adelanta lo que puede pasar con la discusión con el fondo. Y esto es importante porque lo de las tarifas este miércoles puede ser predictivo de lo que suceda cuando Macri haga un acuerdo con el fondo y mande un presupuesto donde esté reflejado ese acuerdo. ¿El peronismo se lo va a convalidar? Acá aparece otro capítulo de toda esta contradicción entre Macri y la oposición. ¿Por qué? Porque en el peronismo no kirchnerista empieza a haber una discusión con el gobierno respecto de cuál es la naturaleza de la crisis. Empieza a haber un cuestionamiento a si la raíz de esta crisis es fiscal o no. Esto tiene un parecido con lo que plantean muchos radicales, que dicen acá no hay un problema estrictamente fiscal, para espanto de muchos economistas, para espanto de muchos fiscalistas. Dicen acá hubo un problema de atraso cambiario. Acá hay un problema de cuenta corriente. Acá si encaramos por lo fiscal vamos a un ajuste más duro y a una recesión más importante. Esto que se escucha en el radicalismo se empieza a escuchar también en el peronismo. Y cómo los radicales, los peronistas también arman un equipo económico. Ahí están Bocio, Marco Labaña, Alvaredo, Peirano. Diría, hay unos 10 economistas de los cuales quiero destacar uno. Sergio Chodos. ¿Por qué me interesa Sergio Chodos? Porque durante el gobierno anterior fue delegado en el Fondo Monetario Internacional. Y Chodos es una especie de túnel entre este peronismo y el fondo que les provee de información de hacia dónde va el acuerdo entre Macri y el Fondo Monetario. Este peronismo se está preparando para la discusión de lo que va a ser ese acuerdo. Y probablemente Macri se encuentre más adelante con el mismo problema con que se está encontrando hoy, que son las tarifas que están, como decíamos, en el centro de la estrategia fiscal del gobierno. Este peronismo, que le discute a Macri la orientación de la economía frente a la crisis, le discute también el tipo de ajuste fiscal. Y hace una discusión, o plantea una discusión interesantísima, que es territorial. Macri, ¿querés ajustar? Fíjate lo que le das a AISA, a la empresa de aguas, 18.000 millones de pesos por año. ¿Por qué tenemos todas las provincias que financiar a AISA, que finalmente hace obra en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires? Espanto para Mr. Cloro, José Luis Lingeri, que es casi el dueño de AISA. Macri, ¿querés ajustar? ¿Y por qué no le pasás las empresas de electricidad y gas a la provincia de Buenos Aires y a la capital? ¿Por qué tenemos que financiar el resto de los argentinos un ajuste que tiene que ver con consumidores del área metropolitana? ¿Qué le están diciendo a Macri? ¿Le están hablando del fisco? ¿Le están hablando de electricidad o gas? No. Le están hablando de quién gana o quién pierde la provincia de Buenos Aires el año que viene. Porque el peronismo sabe que el principal activo de Macri, o uno de los principales activos de Macri, es la provincia de Buenos Aires y ahí sigue estando la batalla. Y quieren que cambiemos, Macri, Larreta, Vidal paguen un costo frente a ese electorado. El otro activo de Macri es la dispersión peronista. La dispersión peronista, la crisis del peronismo, la falta de una figura clara,
de un discurso claro que se diferencia del gobierno, pero también del de Cristina, que es el desafío que le plantea Macri hoy en el discurso que hizo durante la mañana, esa dispersión es la que más le habilita a Macri la posibilidad de pensar en el 2019. Pero es un activo paradójico. ¿Sabe por qué? Porque esa dispersión peronista lo priva también de un socio, de un aliado, de alguien con quien pactar para hacer el ajuste. La dispersión peronista que le permite a Macri seguir pensando en el 2019, le impide tal vez a Macri llegar en condiciones al 2019. Y ese es su dilema. Vamos a empezar Odisea y nos vamos a ir a otra cuestión. Vamos a seguir hablando de peronismo, pero nos vamos a remontar a los orígenes del peronismo. Vamos a hablar con un historiador, Ignacio Clopet, que escribió libros interesantísimos que muestran a un Perón distinto. Si fuera posible, un Perón desconocido. El Perón de los primeros tiempos de su vida afectiva, de su primer casamiento, de la muerte de su primera mujer y de algo decisivo después de la muerte de su primera mujer, el viaje a Roma y lo que vio Perón en la Roma de Mussolini. Y nos vamos a preguntar con Clopet cuánto de eso persiste hoy en la Argentina y cuánto de eso persiste hoy en el peronismo. Empezamos Odisea.